las partes, Hola, por lo que no sorprendió hoy es a ninguna 12 más de enero del ¿quién 2024. rendiría la declaración La de juez esta 18 Penal el Municipal de Control de informe? Garantía Esto está es el resolviendo doctor Montoya Mateus, si y sustituye la medida de por lo que aseguramiento intramural solicita por sea una no escuchado este privativa de testimonio. Johnny Rodolfo. Esta solicitud, elevada por el defensor, fue trasladada Ahí a ella va los contabilizando intervinientes en esta audiencia, y el dilaciones rechazó injustificadas del la solicitud anterior elevada por defensor, parte no del doctor de Peña. la defensa del procesado Y escuchemos a ver cuál va a ser la de lo previsto en decisión este artículo si 346 del sustituye Código de Procedimiento la Penal, intramural por decisión que una fue no objeto de privativa. recurso de reposición por parte del apoderado de víctimas y recurso de reposición en subsidio de apelación propuesto por la bancada defensiva. Esta es la continuación porque ya adelanté la primera Así parte, entonces, esa es la segunda la parte juez de instancia del no video. repuso esa decisión tomada, dejando incólume la misma, y en consecuencia concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si entonces el 21 de noviembre del año 2023 el tribunal modificó la decisión adoptada por la juez titular del juzgado 55 en esta sesión de audiencia del 27 de octubre del 2023 para indicar que se niega a la defensa el testimonio del médico Montoya Mateus en condición de perito. Así como el 23 de noviembre, esta judicatura fijó fecha y hora para la continuación del juicio oral para el 12 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Llegado el 12 de diciembre se instala esta continuación del juicio oral conforme a lo resuelto por la sala del Tribunal Superior de Bogotá, y el profesional del derecho solicitó tenerse como prueba sobreviniente el dictamen pericial del 1 de noviembre del 2023 suscrito por el doctor Carlos Montoya López, el cual será incorporado a través de su declaración al considerar que se cumplen con los requisitos legales para tal fin. Decisión a la cual se opusieron el delegado de la Fiscalía, la representante del Ministerio Público, en tanto el apoderado de la víctima coadyuvó la solicitud de esa prueba sobreviniente. Esta decisión que tomó la judicatura fue de rechazo a la solicitud de prueba sobreviniente en atención a lo dispuesto por el Tribunal Superior de Bogotá, toda vez que se indica la misma situación, simplemente le cambia el nombre, por decirlo así, y lo disfrazan como prueba sobreviniente, decisión contra la cual indicó la juez no admite recurso. La defensa ante esa situación interpuso un recurso de queja de conformidad con lo establecido en el artículo 179b, 179c y 179d del Código de Procedimiento Penal. Así entonces, el despacho de conocimiento indica que esa decisión corresponde a una orden, por lo cual la interposición del recurso de queja no impide la continuación de ese juicio. Así entonces que el abogado defensor señaló que pese a haber citado en debida forma a los demás testigos, esto es a Jonathan Ruiz, José Jair Ruiz Palacio, Héctor Darío Izquierdo Soto y Fernando Norato, los mismos no comparecieron, de lo cual corrió traslado o puso al presente las gestiones que realizó el profesional del derecho para hacerlos comparecer a esa audiencia. Igualmente se dejó constancia por parte del delegado de la Fiscalía que podía prestar apoyo para hacer comparecer ese mismo día a las personas, entre ellas se encontraban José Jair Ruiz Palacio y Héctor Darío Izquierdo Soto, quienes son personas que están adscritas a entidades y que podían ser requeridas para que acudieran a la audiencia. Menciona que, como lo indicó el defensor en su intervención, no habían podido tener
contacto con ellos y que era necesario tener un contacto previo a la realización de estos testimonios, solicita se suspenda la audiencia y en esa fecha se fijaron varias fechas para la continuación de la audiencia y se le dejó presente a este delegado de la defensa del señor Leal Hernández que esos términos serían asumidos por la misma. Fijó como fechas para la continuación de ese juicio oral el 25 de enero de 2024 a partir de las 2 de la tarde en atención a una solicitud efectuada por el defensor del señor Leal Hernández, toda vez que con anterioridad ya tenía programadas audiencias en horas de la mañana. El 2 de febrero, a partir de las 9 de la mañana todo el día, y que esas audiencias se desarrollarán de manera presencial en el complejo fiscal. Contabilizando esos términos, deben ser asumidos por la defensa, dan un total de 22 días discriminados así: 20 días de diciembre del 2023, 12 días a la fecha del mes de enero del 2023, es decir, del 12 de diciembre al 12 de enero del 2024. Así las cosas, y en atención a que el señor Joiner Leal Hernández se encuentra privado de la libertad con ocasión de esa medida de aseguramiento impuesta el 19 de enero del 2023 por el juzgado homólogo 14 de esta ciudad capital. La misma, que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 307, el término de la misma no podrá exceder de un año, salvo lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317. Y para ello procedo a hacer la lectura. Parágrafo primero. Salvo lo previsto en los artículos 2 y 3 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrán exceder de un año. Cuando el proceso se surte ante la jurisdicción penal especializada, o sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación a juicio de actos de corrupción de que trata la ley 1774 o de cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la ley 590 del Código Penal, dicho término podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o apoderado de víctimas hasta por el término inicial. Veamos lo que indica salvo lo previsto en los artículos 2 y 3 del artículo 317. El artículo 317, parágrafos 2 y 3, establecen lo siguiente. Los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubieren incorporación de aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. Parágrafo 2. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiera improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o la aplicación del principio de oportunidad. La audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este. Así entonces, es necesario el despacho resalte lo siguiente. El 19 de enero, como nos ha indicado, se impuso esa medida de aseguramiento en contra del señor Joiner Rodolfo Hernández. Esa medida fue impuesta a dicho ciudadano, la cual, como bien lo acotó el delegado de la Fiscalía y la apoderada de víctimas, no es objeto de prórroga por expresa prohibición, como lo indicó anteriormente en la lectura que hice de esas normatividades. Que a la fecha el señor Joiner Leal Hernández lleva privado de la libertad 727 días, a hoy, 12 de enero. Que de acuerdo con la revisión minuciosa y detallada de esas audiencias celebradas en el curso
del proceso que se adelanta en contra de dicho ciudadano, se pudo establecer que con el actuar de la bancada defensiva de manera reiterada, sistemática, se evidencian maniobras dilatorias que afectaron el decurso normal de esa actuación, logrando establecer dicho término en un total de 487 días, los cuales deben ser asumidos por el aquí peticionario. Con el respectivo cómputo se puede advertir por parte de esta juez constitucional que a la fecha han transcurrido 255 días de la vigencia de esa medida de aseguramiento. Ello con el cumplimiento de lo dispuesto en la norma procesal, esto es, esas maniobras dilatorias que se advierte, de acuerdo que no pudo materializarse en atención a que el señor Leal Hernández se retractara de ese preacuerdo del cual venía celebrando con la Fiscalía. Para el despacho está claro que el actuar que se ha venido advirtiendo hasta aquí corresponden a maniobras dilatorias de la bancada de la defensa, de acuerdo con las precisiones de la jurisprudencia. El hoy profesional del derecho las quiere abrigar y acoger bajo ese ejercicio de la defensa, lo cual provoca de manera innecesaria esa demora del diligenciamiento judicial. Es por ello, y mal podría concederse un beneficio a quien persigue con su conducta dilatar injustificadamente el proceso en detrimento del principio de celeridad y eficaz que deben guiar la administración de justicia, y por tanto debe ser nugatorio todo tipo de beneficio ante esas maniobras dilatorias que implican la atribución a un grado de desdén, la falta de lealtad procesal y de compromiso con la agilidad de los procedimientos. En consecuencia, al no encontrarse vencido el término de esa medida de aseguramiento de la cual se impuso al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández el pasado 19 de enero del año 2023, no se hace necesario entrar a analizar esa sustitución de la medida de aseguramiento elevada por el peticionario, toda vez que pues, la misma a la fecha se encuentra vigente, y mal haría esta judicatura entrar a revisar situaciones que no se encuentran en estudio para ello. Así entonces, debe resaltarse por parte de esta judicatura que el señor Rodolfo Leal Hernández se le han garantizado todos los derechos de defensa a lo largo de la actividad procesal, y que esa privación de la libertad que recae en su contra obedece a la imposición de esa medida de aseguramiento, la cual no ha perdido vigencia en atención a esas maniobras excesivas de la bancada de la defensa, situación que ha truncado un normal desarrollo del juicio, como quedó evidenciado en precedencia con la detalle de cada debate de audiencia que se realizó por parte de esta judicatura. Es por ello que esta juez constitucional niega esa solicitud elevada por parte de la bancada de la defensa, bajo el entendido que la medida de aseguramiento no ha perdido esa vigencia. Así entonces, esta decisión se notifica en estados y contra ella proceden los recursos de ley. Señor fiscal. Honorable señora jueza, he escuchado atentamente la decisión ponderada y del orden constitucional y con respeto de los derechos que le asisten al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, de acuerdo a los convenios internacionales ratificados por Colombia, y por supuesto que estoy conforme con la decisión por usted adoptada y no tengo interés alguno en recurrir, salvo su señoría, pues una
claridad sobre la petición subsidiaria, como usted muy bien lo dijo, en distintos apartes de su intervención, su señoría, donde descontó pues todos los términos a la Administración de Justicia y por supuesto los 487 días de la defensa, donde llegó de manera categórica a establecer que fueron maniobras dilatorias en forma reiterada e insistente, y que determinó que la bancada defensiva era una sola, y yo hice una solicitud muy respetuosa que sea la comisión disciplinaria la que evalúe que bajo ese comportamiento reiterativo, repetitivo de la bancada defensiva, que es una sola, como usted muy bien lo dijo, Ana Juliet, la abogada Ana Juliet, el abogado Daniel Pena y por supuesto el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, se incurrieron, en este caso los dos profesionales, en una posible falta disciplinaria, su señoría, ya que esa fue una solicitud subsidiaria, ya que usted, de manera categórica, llegó a la conclusión lógica de que sí existieron maniobras dilatorias reiterativas e insistentes. Yo sé que usted no es la competente, su señoría, para determinar si incurrieron o no en una falta disciplinaria, y que sea el órgano competente, como es la comisión disciplinaria, que evalúe en forma muy rigurosa, porque si en realidad estos dos profesionales incurrieron en una posible falta. Muchas gracias, honorable señora jueza. Gracias, doctor. Así es, olvidé esa situación. Así entonces, esa solicitud de compulsa de copias que hiciere el delegado de la Fiscalía ante esta situación que se presenta a lo largo de esta actuación procesal, como lo advertí como juez constitucional, se advirtieron maniobras dilatorias de manera reiterada que impidieron el recurso normal de este actual procesal. Es por ello que no es esta la judicatura quien deba realizar ese estudio o no o la evaluación de ese actuar de estos abogados que participaron en la defensa del señor Johnny, por lo que será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial quien deberá realizar el estudio y la valoración del actuar de estos dos profesionales del derecho, del doctor Daniel Peña y la doctora Ana. Un momento, por favor. Ana Juliet Vázquez Arcila, por lo que será esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial quien deberá adelantar la investigación correspondiente y establecer si existió esa conducta por parte de los abogados que ejercieron la bancada de la defensa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Por lo que se dispondrá la compulsa de copias ante esta judicatura. Doctor delegado de la Fiscalía, se le corre el traslado de la decisión. Su señoría, por supuesto que estoy conforme con la decisión adoptada, no tengo interés alguno en recurrir, y que sea la Comisión Nacional de Disciplina que logre establecer si incurrieron en una posible falta disciplinaria por maniobras dilatorias, abuso de recursos injustificados, tal como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en aras de que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, alegando su propio error, como le decía el señor representante de víctimas, obtengan su beneficio. Muchas gracias a su señoría, y por supuesto que estoy conforme con su decisión, y por supuesto que me regalen una copia de la decisión, y a la Comisión Nacional Disciplinaria se corra traslado de todo el expediente digital en aras de que ellos tomen una decisión también acertada. Muchas gracias a su señoría. Gracias, doctor. Se le corre traslado de la decisión así tomada a la representante del Ministerio Público. Señoría, el Ministerio Público está conforme con su decisión, no interpone ningún recurso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se le corre traslado al doctor Montaña, Elmer Montaña.
Señoría, la representación de víctimas está conforme con su decisión, no interpone ningún recurso. Gracias, doctora Valentina Hernández. Honorable jueza, la representante de víctimas está conforme con la decisión y tampoco pone algún recurso. Gracias. Señor defensor. Doctor Daniel. Gracias, señora juez. Gracias, señora juez. Su señoría, la defensa va a interponer recurso de apelación y cuando usted lo indique, su señoría, voy a pasar a fundamentarlos. En atención a que el solicitante ha interpuesto recurso de apelación contra la decisión tomada por esta judicatura, el despacho le concede el uso de la palabra para que proceda a hacer la sustentación respectiva. Muchísimas gracias, su señoría. De verdad que la defensa pública observa a su señoría y lamenta en un alto grado de preocupación la decisión, su señoría, que ha sido adoptada por parte de usted, señora juez, el día 12 de enero del año 2024. Y ese lamento profundo en el sentido de que el juez penal del circuito, con funciones de conocimiento que le correspondan, desatar este recurso, me preocupan dos situaciones. La primera de ellas, de que al momento de que revoque la decisión adoptada el día de hoy, 12 de enero del año 2024, estudie la posibilidad de que si se da o no, o si se está en curso o no, en injustos penales como prolongaciones ilícitas de la libertad de un ciudadano. El señor juez penal del circuito que le corresponda dirimir en sede de alzada este recurso, tenga en cuenta lo primero. Lo primero, señora juez, que le debe manifestar la defensa, y lo hace su señoría con profundo respeto hacia usted, señora juez, y es que observo en sentir de la defensa pública que existe ausencia de motivación en la decisión que fue adoptada. Y al existir entonces una ausencia de motivación frente a la postulación que llevó a cabo la defensa de cara a esos medios de conocimiento, su señoría, que fueron de presente y corridos en debida forma, observo, su señoría, terribles hierros, una indebida interpretación de la evidencia, pero también indebida interpretación de las normas. Y por eso, señor juez penal del circuito, la obligación de motivar la decisión judicial en este momento. Por eso es que la defensa en este caso acusa el auto de fallo entonces o decisión de primera instancia, al observar que se incurre en un error improcedendo en la modalidad de vicio de garantía. Llámese, y es importante entonces anotar, artículo 457 de la ley 906 del año 2004. Esto se deriva, señor juez penal del circuito, de la ausencia entonces de motivación, en este caso de la solicitud que hiciera la defensa, pretensión procesal única y principal, que era analizar en debida forma la pérdida de vigencia de la medida de aseguramiento de cara entonces a la normatividad aplicable. Su señoría o señor juez penal del circuito que le corresponda, la defensa trajo a colación principios que la señora juez
Penal Municipal con función de control de garantías no analizó. Se le puso de presente el principio pro libertatis, no fue analizado por parte de la señora juez en sede de primera instancia. Se le comunicó el principio pro homine, para efectos de que el juzgado, efectivamente al momento de resolver la libertad, que es lo más sensible de un ciudadano en un Estado social y democrático de derecho, no analizó en debida forma los principios que rodean los tratados internacionales de los derechos humanos. Señor juez penal del circuito, al momento de que usted revise los audios respectivos, al momento de que usted, señor juez penal del circuito, observe cómo hay hierros en contabilización aritmética, ya voy a especificar punto a punto el hierro, se puede usted dar cuenta que la decisión que se adoptó el día de hoy va únicamente encaminada a hacer ver que el día 12 de enero, o que hasta este día, 12 de enero del año 2024, pues entonces la defensa, llámese unidad de defensa o llámese bancada de la defensa, quienes hayan efectuado maniobra dilatoria. Y eso, su señoría, señor juez penal del circuito, no es cierto. Y basta con revisar las actas, las cuales se corrieron traslado en debida forma. Esa situación, en este caso, de la falta de motivación de la decisión, y ya la Corte Constitucional, en jurisprudencia pacífica, ha podido determinar que esa falta de motivación, porque no hay un soporte en este caso jurídico, supone un defecto, y supone un defecto específico de esta providencia judicial, pasible de amparo cuando se adopta sin una justificación suficiente. Las motivaciones de las decisiones judiciales constituyen un elemento esencial de los derechos fundamentales, no solo al debido proceso, sino también a la defensa, a la vez que es una prerrogativa de los ciudadanos, pues se trata de un deber inherente a un Estado en el que nosotros estamos, un Estado social y democrático de derecho, mediante el cual se controla la arbitrariedad judicial, aunado a ella crea inseguridad jurídica y un indebido mensaje, en este caso, de un total retroceso a tiempos que no queremos volver, como en la Inquisición. Y acerca de la obligación, precisamente, de motivar la decisión judicial, la Corte ha puntualizado que además de que era un principio que estaba en el artículo 163 de la Constitución Política del 86, y el cual, pese a que no fue reproducido en la Carta Política del 91, doctrina y jurisprudencia reconocen que constituye un pilar fundamental del derecho a un debido proceso. Nótese artículo 29 de la Carta Política de 1991. Habida cuenta que comporta una garantía contra el despotismo de los funcionarios, a la vez que se erige en elemento de certeza y seguridad, con el fin de ejercitar el derecho de impugnación por parte de cualquiera de los sujetos procesales que intervienen en este trámite judicial. Por otra parte, es importante anotar, señor juez penal del circuito, que desde el punto de vista instrumental, la Corte Suprema de Justicia ha identificado 4 situaciones que pueden conducir a la anulación de la providencia por falta de motivación. Ellas se contraen. Primero, ausencia absoluta de motivación.
2. Motivación incompleta o deficiente. 3. Motivación ambivalente o ilógica. Y 4. Motivación falsa. De acuerdo a esta situación, considera esta defensa que la decisión judicial que aquí se ataca vía recurso y apelación puede constituir una falta, en este caso absoluta de motivación, o llámese entonces incompleta o deficiente. Y esto teniendo en cuenta también, y la defensa entonces va a entrar a analizar aquí, su señoría, señor juez penal del circuito, la trascendencia entonces del ataque, la satisfacción de los requisitos formales del planteamiento, porque ese dislate que denuncio aquí el día de hoy configura un vicio de garantía que socava el debido proceso por afectación a las formas propias del juicio y el derecho de defensa y contradicción, artículo 29 de la Constitución Política. Aquí se desarrollará entonces y se identificará, se está identificando el error, que es la clase de irregularidad. Un error en este caso, un error garrafal, un error que constituye un error improcedendo por un vicio de garantía, pero que socava nada más ni nada menos que la libertad de un ciudadano. Se está informando la cobertura de la invalidez desde hoy, desde la decisión, por eso la preocupación de la defensa pública, en el entendido de que el honorable juez penal del circuito puede entonces retrotraer esta decisión a través de la figura de la nulidad, pero señor juez penal del circuito, como prevalece efectivamente la libertad, y como ya lo ha manifestado en varios pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, nótese y dese la prevalencia al derecho fundamental de la libertad sobre la nulidad, y vaya más allá al análisis de la decisión que se adoptó el día de hoy. Y no existe manera entonces de invalidarlo. Esta situación pues es compleja en el sentido de que no por ser un caso sonado o no por ser un caso mediático se deben vulnerar y violentar las garantías del ciudadano, porque el mensaje que se debe dar es de garantías, mensaje de garantías en el entendido de que Colombia es un país que celebró tratados internacionales de derechos humanos, y por eso los jueces de la República deben acudir al control de convencionalidad, y por eso los jueces de la República, al momento de adoptar sus decisiones, deben acatar esa situación para prevenir responsabilidad internacional del Estado en el hipotético caso que un organismo internacional revise la actuación que se ha seguido en contra de este ciudadano. Aquí, efectivamente, estamos ante unos deberes específicos que tiene la Ley 906, que tiene el Código de Procedimiento Penal y que se tiene en el artículo 139, que son los deberes específicos de los jueces, y en su numeral 4, el de motivar breve y adecuadamente estas decisiones que afectan los derechos del imputado y de los demás intervinientes. También se establece en el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal los requisitos comunes de lo que debe contener una sentencia y un auto, y los mínimos requisitos de lo que debe contener una sentencia o un auto. Es una fundamentación fáctica, es una fundamentación probatoria y jurídica, con indicación de los motivos, en este caso,
de estimación o no desestimación de las pruebas válidamente admitidas en juicio. Por eso se establece también en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, que señala que esas sentencias o decisiones judiciales deberán referirse a todos los hechos y a los asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. Por eso también se habla del principio de la imparcialidad, y por eso también se habla que por un desarrollo de un mandato constitucional, como es el artículo 29 superior, que es imperativo de un debido proceso, que debe primar en toda clase de actuación judicial o administrativa. La decisión, señor juez penal del circuito, que el día de hoy se adoptó, no contempla la motivación, en este caso suficiente, de una decisión judicial, pese a que los derechos, en este caso, que conforman el bloque de constitucionalidad, como lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y se pueden citar varias. Se trae, señor juez penal del circuito, el caso Chocrón versus Venezuela, en el cual se sentenció, efectivamente, que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Por eso es un deber, por eso es una garantía, por eso es un límite al ejercicio de disponiendo estatal, porque no simplemente porque lo alegue el delegado de la Fiscalía por ser titular de la acción penal, eso debe ser acogido así, automáticamente, sin tener en cuenta el medio de convicción, sin tener en cuenta las garantías del procesado y sin tener en cuenta los tratados internacionales de los derechos humanos. Es un deber, como también en el caso López Lone y otros de sus Honduras, en el cual también sostuvo la Corte que la mera enumeración de las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas sancionadas no satisface los requisitos de la adecuada motivación. Esto también lo subrayó en el caso Flor Fleil versus Ecuador, en el cual la Corte resaltó que aunque el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sí exige al menos una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de controversia, que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso. Me podría entonces quedar toda la tarde con los recuerdos de los tratados internacionales de los derechos humanos sobre la obligación del deber de motivar una decisión judicial. Está también en el caso Segarra Marín versus Perú, en el cual la Corte subrayó la relevancia de la motivación, a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia, pero también allí de observar claramente las garantías. Y es que, señora juez penal municipal con función de control de garantías, no podemos tomar decisiones a la ligera, porque como defensor público le debo manifestar que cumplo un rol que me ha sido encomendado por parte de la Constitución Política de Colombia, y como rol que se cumple en un Estado social y democrático de derecho, también existen garantías, y no simplemente entrar. Vamos entonces a analizar esta situación. Aquí entonces, su señoría, también echó de menos los principios rectores. También su señoría no analizó las garantías procesales, no analizó el artículo 2 de la ley 906 del año 2004, tampoco tuvo en cuenta el artículo 9.1 y la filosofía de los organismos internacionales que están enfocados al respeto profundo a la libertad y a ser juzgado en un plazo razonable, y si no, ser puesto en libertad. Como también la Corte Constitucional, en varios precedentes constitucionales, se puede citar la sentencia C 634 de 2000,
que precisamente hace el análisis del artículo 94 de la Constitución Política y del bloque de constitucionalidad. También entonces, su señoría, se debe manifestar. ¿Qué tan obligatorios son esos conceptos para los jueces de cada país? ¿Y qué tan obligatorios son los conceptos que ha emitido no solamente la Convención Americana de los Derechos Humanos como parte de nuestra legislación, sino que lo mismo sucedió con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 1.1, en el cual, su señoría, claramente se establece: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política.